Buenas, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Reinaldo Camacho, espero se encuentre muy bien. Esta es mi defensa sobre los aspectos metalúrgicos de la soldadura y defectos comunes en la soldadura. Aquí le realicé una presentación en la cual estaremos explicando a base de lo requerido. Aquí tenemos un índice para podernos guiar con respecto a lo que vamos a estar conversando. Como primer término tenemos el SAC, que es la zona afectada por el calor. Segundo, tenemos la modificación físico-química del material. Tenemos las reacciones metal-gas y metal-escoria. Efectos de los elementos aliantes en la soldadura. Efectos de los elementos aliantes en la soldadura. Porosidad, socavación, falta de fusión y falta de penetración. Grietas en la soldadura. La soldadura es uno de los procesos más utilizados en la industria metalmecánica, en el mundo de la mecánica en específico, también en los sistemas estructurales de ingeniería civil. Este es un elemento de trabajo que está dispuesto en toda la industria, por así decirlo, ya que es totalmente imprescindible. Este es un conocimiento que muchas personas tienen como básico, teniendo en cuenta que hay un mundo totalmente amplio en este aspecto. Y ser buen soldador no solamente influye en la capacidad que tenga una persona de prender la máquina y empezar a soldar, sino principalmente saber entender los defectos de la soldadura que nosotros realizamos para poder tener soldaduras de mejor calidad. Aquí ocurre un proceso muy complejo que a simple vista es simple, pero son fenómenos metalúrgicos completos que modifican la estructura interna de los materiales involucrados a soldar. Estos cambios pueden mejorar o empeorar las propiedades de dicho material. Dependiendo del control de los parámetros, nosotros tendremos una correcta ejecución. Teniendo una ejecución inadecuada, la soldadura puede dar origen a defectos que comprometen la integridad de la soldadura, del material, que pueden poner en riesgo la seguridad de quienes nos rodean, de la seguridad de quienes trabajan en los equipos que soldamos, y puede ocasionar muchos tipos de fallas, que al saber identificarlos cuando está en el proceso de aplicación, nos ayudará a tener una correcta aplicación de nuestra soldadura. En los aspectos metalúrgicos de la soldadura hay algo llamado SAC, que es la zona afectada por el calor. La zona afectada por el calor corresponde a una región del material base que no llega a fundirse durante la soldadura. Es como decir, la zona alrededor de la soldadura se ve totalmente afectada durante el proceso de dicha soldadura. Experimenta un aumento significativo de la temperatura muy brusca. Esto como consecuencia de la proximidad del arco o de la fuente de calor. Esta elevación de temperatura provoca una modificación en la microestructura metálica, así como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos el metal base, podemos decir que es un metal X, que tiene su microestructura bien señalizada. Y aquí está el corte preparado para la soldadura. En esta parte podemos observar la zona de fusión del material de aporte, que podría ser cualquier tipo de aporte. Vamos a decir que es un tipo de electrodo revestido. Y aquí se marca en gris la zona afectada por el calor. Aquí se puede observar lo que estamos comentando o conversando sobre la zona afectada por el calor de la fusión en el material a soldar y el electrodo. Aquí la zona podemos observar como la microestructura tiene una zona muy cambiada, a diferencia de la estructura que teníamos percibida anteriormente. Esto solamente es un bosquejo, pero aquí podemos observar muy bien en un examen de corte cómo se nota la zona afectada por el calor, que sería esta franja que está aquí, que parece como una media luna. Aquí esta zona, viéndola desde el punto de vista microscópico, tendría una calidad de aspecto como esta en relación con el material original. Y aquí podemos observar cómo están las líneas de la región fundida de la soldadura, que podría apreciarse de esta manera también. Esta línea de fusión nos, nos dice qué cantidad de penetración tuvo dicha soldadura. En este aspecto se podría decir que es una soldadura bien elaborada
ya que la zona afectada por el calor no es tan amplia y hay una muy buena penetración del cordón de soldadura. En las zonas más cercanas al cordón de soldadura ocurre un crecimiento excesivo del tamaño de grano, lo que reduce la tenacidad del material, o sea, y la ductilidad. Por decir, si es un material blando, se vuelve más duro, por así decirlo. Hay como un proceso de templado en esto. Si la máquina la tenemos muy bien calibrada y nuestra técnica es la adecuada, nosotros lograremos de que esto no afecte a nivel de riesgo, ya que la saga es crítica y por eso suele ser una de las áreas más susceptibles a falla, especialmente a los aceros al carbono, que tienen una microestructura muy compacta, de grano muy pequeño. Si se somete mucho a calor, la zona afectada crece mucho y se vuelve muy quebradizo el acero. Y esto también produce, como se le diría coloquialmente aquí en Venezuela, que le dicen que el material se rechupa. No es que se rechupe en la chapa, sino que hay una zona afectada por el calor tan grande y tan brusco fue la penetración del calor en el material que termina deformándolo, y si se somete a mucha tensión puede llegar a fracturar. También en la soldadura hay una modificación físico-química del material. Cuando nosotros estamos fundiendo el material de soldadura, el electrodo, sea por un proceso MIG, sea por un proceso TIC o un proceso de electrodo revestido, el metal base y el metal de aporte experimentan un ciclo térmico que incluye la fusión y solidificación y enfriamiento. Este ciclo genera transformaciones en nuestro material, en la microestructura de nuestro material, a solidificarse del baño que estaba a una temperatura sumamente alta, ya que es metal fundido. La morfología y la distribución dependen de la velocidad de enfriamiento y de la composición química del material. Además, pueden producirse fenómenos de difusión entre el metal base y el metal de aporte, lo que modifica la composición local de la unión. Por así decirlo, sería una mezcla de ambos materiales. En algunos casos se conocen se puede conocer como incrementa la dureza en la zona soldada, reduciendo la ductilidad como comentamos previamente. Aquí nosotros tenemos otro ejemplo de cómo sería nuestra fusión o nuestro proceso químico de la soldadura. Aquí tenemos un proceso TIC en el que aquí tenemos la varilla de aporte y aquí tenemos la antorcha generando el arco. Aquí podemos observar el cordón de soldadura que se está generando con el material de aporte y el calor de fusión. Aquí tenemos nuestro cordón y aquí podemos detallar cómo el material que nosotros estamos soldando tiene una temperatura elevada, lo cual está en temperatura de fusión. Aquí este ha sido el material que se ha ido enfriando y como podemos ver, observar aquí, el material de cordón se enfría mucho más rápido que el material soldado. O sea, quiere decir que si nosotros aplicamos la soldadura sumamente rápida, corremos riesgo de que nuestra aplicación sea una aplicación incorrecta y puede llevar a fracturas, a socavaciones o a incrustaciones de escoria, contaminación de nuestro cordón. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar es esto, de que nuestro material fundido sea una fusión correcta, lo que le llaman coloquialmente la piscina de fusión de la soldadura. Aquí podemos ver nosotros cómo tenemos aquí una microestructura cristalina o un corte de nuestro trabajo. Aquí podemos observar la estructura del cordón, la estructura del sac, que es un poco o muy desordenada, y aquí podemos determinar de que cuando nosotros sometemos a soldadura algún material a soldar, siempre va a existir este problema. Y aquí podemos ver la microestructura del material base. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos teniendo una fusión de material y estamos viendo nuestro cordón de soldadura generarse y en el charco de la soldadura, nosotros estamos viendo un proceso químico que si nosotros nos cuidamos correctamente bajo los parámetros estandarizados para que nuestro material se fusione correctamente, nosotros vamos a tener una soldadura con defectos. Entonces, nuestras transformaciones físico-químicas son significativas en la microestructura del material.
Al solidificarse el baño de soldadura se forman nuevas fases cristalinas cuya morfología y distribución dependen de la soldadura y el enfriamiento y de la composición química del material. O sea, un acero al carbono no se va a comportar igualmente a un acero que tenga menos contenido de carbono, o en este caso un acero alto en carbono sería un acero 304 inoxidable, a comparación de un 1040 que tendría otra capacidad de fusionarse. Entonces todo esto va a afectar en nuestro enfriamiento. Nosotros que tenemos que, como soldadores o como supervisores, tenemos que cuidar este proceso sumamente, ya que esta es la parte más delicada del proceso de soldadura, que sería la fusión físico-química de nuestro material base con nuestros elementos de aporte de soldadura. Reacciones metal-gas y metal-escoria. Durante la soldadura, el metal fundido entra en contacto con la atmósfera circundante, lo que puede dar lugar a reacciones entre el metal y gases como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Estos gases pueden disolverse en el baño de la soldadura y quedar atrapados dentro entre nuestro cordón de soldadura y nuestro metal base. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro material tiene que estar muy bien preparado para que nosotros evitemos todo este tipo de incrustaciones, ya que como nosotros estamos hablando del proceso de soldadura, cuando está el charco de fusión de nuestro cordón o con nuestro material de aporte y el arco eléctrico, nosotros estamos haciendo una fusión físico-química. Entonces, esto puede dar lugar a quedar atrapados estos gases o estas reacciones del baño de soldadura originan defectos internos como la porosidad, fracturas, hundimiento de nuestra soldadura o una correcta por una inadecuada preparación. En procesos que emplean electrodos revestidos, la escoria cumple una función protectora, por eso queda una escoria luego que nosotros la soldamos. Si nosotros estamos teniendo una pésima técnica de soldadura, la escoria puede quedar dentro o incrustada en nuestro cordón. Una eliminación inadecuada también puede dar a que nuestro material se solidifique, se enfríe más rápido el cordón de lo que debería enfriarse y crea también fracturas. Afecta la resistencia y la ductilidad, evidentemente, de nuestro cordón de soldadura, que nosotros tenemos que apreciar desde el punto de vista técnico y crítico para poder generar buenos trabajos. Efectos de los elementos aliantes en la soldadura. La presencia de elementos aliantes influye directamente en la soldabilidad de nuestro material, en propiedades finales del acabado, en la unión soldada. Por ejemplo, el carbono incrementa la dureza de nuestro material, ya sea del electrodo o el material al soldar, pero también aumenta la susceptibilidad al agrietamiento una vez soldados. Los aceros inoxidables son sumamente delicados a los procesos de soldadura, porque si nosotros tenemos un proceso en el que no le aplicamos el calor adecuado, una vez terminemos nuestro cordón, se fractura instantáneamente, especialmente en la SAC. Nosotros tenemos que cuidar sumamente esto y tenemos que tener conocimiento de qué material está hecho nuestro aporte, nuestro electrodo, qué tipo de gas tenemos que nos ayude a que nuestros elementos aliantes cumplan la función que deben al momento de soldar. Por otro lado, elementos como el cromo y el níquel mejoran la resistencia a la corrosión y la tenacidad, pero pueden generar microestructuras complejas que requieren un control cuidadoso del aporte de calor. Esto quiere decir que si nosotros no controlamos bien los conocimientos del material que estamos soldando, que cómo es la composición química de nuestro, tanto como nuestro electrodo, como de nuestro material a soldar, nosotros vamos a tener muchos defectos durante la soldadura. Los efectos más comunes generados por la soldadura, por todo lo que hablamos anteriormente, nuestra fusión, el entendimiento de nuestros materiales a soldar, el comportamiento que sucede entre el material base y el metal de aporte durante la unión. En específico, vamos a empezar con la porosidad. La porosidad es un defecto caracterizado por cavidades o huequitos, orificios, etcétera, en el cordón de la soldadura. Suele ser un poco confundirse como que es un defecto de la escoria, si es con un electrodo revestido, porque si en otro proceso es evidente que la soldadura quedó mal.
en este caso vamos a hablar de electrodo revestido, se manifiesta como puntos, como podemos observar aquí. Todas estas cuevitas son porosidades derivadas de la soldadura. Este efecto se produce principalmente por la presencia de gases atrapados durante la soldadura, o reacciones químicas con óxido o cualquier tipo de elemento que pudiese haber habido aquí, o también incrustaciones de nuestra escoria, del mismo electrodo revestido, así como podemos verlo aquí. Esto es una mala aplicación, una una mala corrida, como se le llamaría, y esto reduce significativamente nuestra área efectiva de sección soldada, disminuyendo la eficacia de esto. Y a la vez, cuando se intenta reparar, a la vez es peor porque le vamos a seguir sometiendo a las piezas a soldar a calor, lo cual va a seguir modificando la microestructura interna del material. Y esto pasa mucho, nadie está exento, yo tampoco estoy exento porque me ha pasado cuando estaba aprendiendo, de que no controlar bien los parámetros de la máquina con la técnica de aplicado nos lleva a esto, es lo más común, y la mala limpieza de la soldadura. Aquí tenemos la socavación. La socavación consiste en una ranura o depresión formada en la orilla de la soldadura. Aquí como podemos ver esta soldadura en ángulo, aquí está una depresión. Normalmente esto es calor excesivo, un paso muy lento o mucho amperaje de la máquina con un ángulo inadecuado de soldadura, ya que la socavación actúa como un concentrador de esfuerzo, podría decirse. Si aquí había un esfuerzo, aquí hay otro esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no solamente es un defecto visual, sino que aquí también se generan tensiones en este punto, lo cual puede llevar, si es una estructura sumamente grande, a que se pueda fracturar justamente aquí, porque ya lo hablamos en el SAC, aquí hay una región muy grande de zona afectada por el calor que no necesariamente fue penetrada por el cordón de soldadura, que ya tiene tensión residual y una modificación de la estructura cristalina de nuestro material. Teniendo en cuenta que un avance lento, más que todo, es lo que genera este defecto. La falta de fusión y la falta de penetración. Fíjese aquí como podemos ver también una depresión. O esto es difícil de distinguir entre una falta de penetración y una depresión. A simple vista puede significar cualquier cosa, ya que estamos solamente en el estudio de imágenes, porque estoy lejos de mi taller, de mi zona de trabajo. La falta de fusión ocurre cuando el metal de aporte no se une completamente entre la base o entre las pasadas de soldadura. Visualmente puede observarse como zonas de donde el cordón parece adherido superficialmente o despegado. Superficialmente se ve despegado, pero visualizándolo de esta manera, esto es un defecto que cualquiera te rechaza la soldadura. Este defecto se origina por una energía térmica insuficiente, una preparación inadecuada de los bordes o una técnica incorrecta. Casi todos los defectos de soldadura vienen por una técnica incorrecta. Hay que tenerlo en cuenta. Desde la mala calibración de la máquina, una mala elección de nuestro electrodo, no conocer específicamente qué material vamos a soldar, también afectaría qué tipo de electrodo vamos a usar, qué material estará hecho el electrodo. La falta de fusión también es una falta de calor y la falta de penetración también es una falta de calor. Aquí como podemos ver un ejemplo de la falta de fusión en el que nuestra estructura de los cordones, porque este es como decir una pieza sumamente grande en la que se hicieron varios pases de soldadura, aquí podemos ver cómo están las fallas señalizadas aquí de la falta de fusión. Y aquí hay otro ejemplo de la falta de fusión, que queda una zona vacía en el ángulo de soldadura. Hay una depresión que es muy parecida a lo que vimos anteriormente aquí en una socavación. Esto se puede confundir con una socavación fácilmente para los inexpertos. Y además que esto es como un bosquejo que lo hace ver muy fácil, pero en un principio la socavación se puede confundir por una falta de fusión, una falta de penetración. Y esto es lo peligroso. Aquí viene lo peligroso. Si no hay un ojo entrenado
o no hay la capacidad suficiente para generar cordones de soldadura, y más si se está soldando elementos como tanques de usos industriales de combustibles, estructuras civiles como puentes, edificios, elementos mecánicos que están en suspensión, una confusión entre la falta de fusión, la falta de penetración y la socavación, puede ocurrir catástrofes, porque la socavación, así haya, como expliqué, aquí haya un hundimiento y aquí hay tensiones, y aquí hay tensiones. Esto es una soldadura que está perfectamente soldada, esto está soldado. Por más tensión que haya aquí, esto está soldado y puede que exista algún tipo de agrietamiento en la parte de esta que se puede visualizar aquí. Por otra parte, la falta de penetración es algo muy grave porque esta soldadura superficialmente se puede ver que está correcta, pero no está correcta porque la soldadura no penetró bien. Entonces, aquí nosotros como futuros ingenieros tenemos que tomarnos en serio este estudio de la soldadura en el aspecto de esto, lo que usted nos está requiriendo. Esto es un conocimiento que usted nos está dando, que es sumamente importante en nuestro estudio. Otro defecto en la soldadura, la más común, son las grietas. Las grietas son uno de los efectos más críticos en la soldadura, ya que representan una discontinuidad completa en el material y pueden aparecer en el metal de soldadura, que es nuestro metal base, o en la SA, que es la zona afectada por el calor. Estas tensiones residuales elevadas causan fracturas, dado a que, como venimos hablando, enfriamiento rápido, alto contenido de carbono, presencia de hidrógeno, las, otras cosas más. También de una socavación puede ocurrir una grieta, o de una mala aplicación puede ocurrir una grieta. Como vimos aquí en la falta de fusión, puede ocurrir otra grieta. Cuando tenemos un material muy frío, que no pasó un proceso de preparación correcto, y es un metal que tiene un espesor sumamente elevado, también nos puede ocurrir esto, porque la soldadura está en su punto de fusión y por lógica ella se va derritiendo, pero nuestro material muy internamente, al ser tan grueso, está frío. Una vez esa soldadura se enfríe, eso va a fracturar inmediatamente. Eso pasa mucho en reparaciones de excavadoras, que lo he llegado a presenciar personalmente. Nuestra zona afectada por el calor siempre parte, ya que muchas veces es una mala selección del electrodo, pero también muchas veces el cliente no quiere pagar el proceso de preparación completo y se termina trabajando el doble, ya que ocurre este tipo de catástrofes. Las grietas comprometen gravemente la integridad estructural de la pieza y pueden provocar fallas catastróficas si no son detectadas y corregidas a tiempo. El enfriamiento rápido es el factor más común de esto. Y el alto contenido de carbono es otra cosa, como explicamos anteriormente, que si nosotros estamos trabajando un acero al carbón, tenemos mayores probabilidades de que nuestra soldadura falle. Bueno, profesora, esto fue todo. Muchas gracias. Espero le guste mi ponencia. Estamos a la orden cualquier cosa. Un saludo, con gusto.